El mundo financiero se tambalea como nunca antes. Una sola decisión, tomada en la fría madrugada de diciembre, está rompiendo la columna vertebral de 70 años de dominio occidental y planteando la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué ocurre cuando la potencia que antes dictaba las reglas decide caminar sola? El 18 de diciembre de 2024, el Ministerio de Finanzas de Moscú emitió una declaración formal que rechaza todas las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, anuncia la creación de un nuevo mecanismo de liquidez con 14 naciones aliadas. No es una negociación, es una declaración de independencia de un sistema que ha impuesto sus términos a generaciones enteras. Lo que parece una disputa de política económica es, en realidad, una amenaza directa al fundamento mismo de cómo las potencias occidentales han mantenido su hegemonía desde el fin de la Gran Guerra. Para comprender la magnitud de este giro, debemos retroceder al verano de 1944, cuando los líderes de las principales naciones se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire. Estados Unidos emergió de la guerra como la única potencia industrial con su infraestructura intacta, poseyendo 70% del oro monetario mundial. El Imperio Británico estaba en bancarrota y Europa yacía en ruinas. En ese momento de máximo apalancamiento, los negociadores estadounidenses diseñaron un orden financiero que canalizaba el poder económico global a través de instituciones bajo su control. Así nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El genio del sistema de Bretton Woods residía en su apariencia de multilateralismo. 44 países firmaron los acuerdos, pero la estructura de votación estaba ponderada según la contribución de capital. Estados Unidos aportó la mayor parte del capital inicial, lo que le otorgó poder de veto sobre las decisiones clave. No era cooperación, era jerarquía disfrazada de liberalismo. El fondo ofrecía préstamos de emergencia a naciones en crisis de balanza de pagos, pero cada préstamo venía atado a un paquete de condiciones. Programas de ajuste estructural, medidas de austeridad, requisitos de privatización, liberalización de mercados y devaluación de la moneda. No eran simples recomendaciones económicas, eran transferencias de soberanía. Durante décadas, el mecanismo funcionó exactamente como se había previsto. Cuando los países en desarrollo enfrentaban crisis de deuda, el fondo se convertía en el prestamista de última instancia. Pero el precio de ese apoyo era la reconfiguración completa de sus economías. La historia está llena de ejemplos. Argentina en 2001, Grecia en 2010, Ucrania en 2014, todos ellos obligados a ceder el control de sus políticas monetarias, fiscales y estratégicas a cambio de recursos que a menudo enriquecían a acreedores extranjeros mientras empobrecían a la población local. No era ayuda, era extracción con papeles. Rusia vivió esa experiencia de primera mano en la década de 90. Tras el colapso de la Unión Soviética, los asesores occidentales inundaron Moscú con la promesa de prosperidad mediante la terapia de choque, la privatización rápida y la liberalización inmediata. El resultado fue la peor catástrofe económica de paz del siglo XX. El Producto Interno Bruto contrajo en 40%, la esperanza de vida cayó drásticamente y los oligarcas se adueñaron de activos estatales por una fracción del valor real. El fondo entregó préstamos por $22.000 millones, pero cada tramo venía con la condición estándar de recortar el gasto social, eliminar subsidios y abrir la economía a la propiedad extranjera. Los ciudadanos vieron cómo sus ahorros desaparecían, sus industrias colapsaban y su nación quedaba humillada. Esa experiencia dejó una marca indeleble en la mentalidad estratégica de los líderes rusos, que dejaron de ver al fondo como una institución neutral y le empezaron a percibir como una herramienta de control geopolítico occidental. Los patrones fueron idénticos en Asia durante la crisis financiera de 1997. El fondo exigió a Tailandia, Indonesia y Corea del Sur que desmantelaran los controles de capital y aceptaran políticas de austeridad mientras los inversionistas occidentales adquirían activos en venta de pánico. La medicina del fondo parecía beneficiarse siempre a los acreedores en Nueva York y Londres, a costa de los trabajadores en Bangkok y Buenos Aires. Durante mucho tiempo, el sistema pareció inquebrantable. El dólar siguió siendo la moneda de reserva dominante y el fondo se mantuvo como el nodo central en la gestión de crisis internacionales. Los países que desafiaban este orden quedaban aislados. Pero a principios de los 2000, una coalición de naciones comenzó a construir infraestructura alternativa. China lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura en 2016. Los BRICS fundaron su propio banco de desarrollo y proliferaron los acuerdos bilaterales de swap de divisas. Rusia y China empezaron a liquidar el comercio en rublos y yuanes. No fueron iniciativas aleatorias, fueron una preparación sistemática para un mundo donde la autoridad del fondo ya no fuera absoluta.
El punto de inflexión llegó con el régimen de sanciones impuesto después de 2022. Cuando los países occidentales congelaron 300.000 millones de dólares de reservas del Banco Central ruso, demostraron que el sistema financiero internacional podía ser utilizado como un arma a voluntad. Rusia no solo enfrentaba presión económica, enfrentaba la perspectiva de una exclusión permanente del financiamiento global denominado en dólares. En ese momento, el cálculo cambió por completo. Si ya estás fuera del sistema, las amenazas del fondo pierden su poder. Si tus reservas pueden ser congeladas sin respetar el derecho internacional, la promesa de acceso a capital occidental se vuelve insignificante. Así, Rusia comenzó a prepararse para una autonomía financiera total. A finales de 2024, esa preparación alcanzó su culminación. El gobierno ruso rechazó formalmente cualquier futuro compromiso con el fondo bajo su actual estructura de gobernanza y, simultáneamente, anunció la creación de un mecanismo de liquidación y préstamo alternativo, respaldado por 14 naciones que ya firmaron acuerdos preliminares. La estructura evita por completo la compensación en dólares. Los préstamos se emitirán en una cesta de divisas que incluye el yuan, la rupia y el rublo, sin requisitos de ajuste estructural, sin demandas de privatización y sin condiciones de austeridad. Es un competidor directo del fondo, construido sobre principios fundamentalmente distintos. El ministro de Finanzas, Anton Silanov, anunció la medida en una conferencia de prensa en Moscú, flanqueado por representantes de los bancos centrales de China, India, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. El simbolismo era deliberado. No se trataba de una maniobra unilateral rusa, sino de un anuncio coordinado por economías que representan a miles de millones de personas. China prometió 50.000 millones de dólares en capital inicial, India comprometió 20.000 millones y Rusia aportará 30.000 millones. Socios más pequeños, como Irán, Arabia Saudita, Indonesia y varias repúblicas de Asia Central, suman otros 40.000 millones combinados. No es simbólico. Son 140.000 millones de dólares de capital real, creando una alternativa genuina a la capacidad crediticia del fondo, que ronda aproximadamente $1 billón. El nuevo mecanismo comienza con 14% de esa cifra, pero está en expansión y, a diferencia del fondo, no necesita la aprobación de una supermayoría de naciones occidentales para desplegar fondos. Los términos de los préstamos bajo este nuevo esquema representan una ruptura total con la ortodoxia del fondo. Los países prestatarios no enfrentarán demandas de privatizar empresas estatales, ni de recortar el gasto social, ni de liberalizar sus cuentas de capital. En su lugar, las condiciones girarán en torno a la inversión productiva, el desarrollo de infraestructura y la integración comercial regional. Una nación con problemas de balanza de pagos podrá acceder a fondos de emergencia comprometiéndose a invertir en proyectos de transporte que conecten con los corredores de la iniciativa de la Franja y la Ruta, o aumentar sus exportaciones energéticas cotizadas en divisas locales. El énfasis se desplaza de la austeridad al desarrollo. ¿Por qué Rusia hace esto? La explicación oficial se centra en la soberanía y la equidad. Los funcionarios rusos argumentan que el fondo se ha convertido en un instrumento político más que técnico, señalando el trato diferencial que recibe cada país según su alineación geopolítica. Ucrania recibió apoyo rápido del fondo a pesar de fundamentos económicos cuestionables, porque servía a los intereses estratégicos occidentales. Mientras tanto, naciones que persiguieron políticas exteriores independientes se enfrentaron a interminables condiciones y retrasos. Ese doble rasero, según Moscú, prueba que el sistema está roto más allá de cualquier reforma. Sin embargo, bajo la superficie, el movimiento busca reconfigurar toda la arquitectura del poder global. Durante 70 años, la capacidad de excluir a naciones del financiamiento basado en dólares dio a Estados Unidos una palanca de presión sobre casi todos los gobiernos del planeta. Incluso China, con su enorme economía, permanecía vulnerable a la posible exclusión financiera occidental. Ese poder de apalancamiento está erosionándose. Si una alternativa viable existe, la amenaza de exclusión del fondo pierde su filo. En la próxima fase, analizaremos cómo este nuevo mecanismo pondrá a prueba su capacidad de proporcionar estabilidad durante una crisis real y qué implicaciones tendrá para el futuro del orden económico mundial. Pero antes, recordemos que la historia nos enseña que los grandes poderes nunca aceptan posiciones subordinadas en sistemas que perciben como diseñados en su contra. Cuando la balanza del poder se desplaza, la respuesta es siempre construir instituciones paralelas. Rusia acaba de dar un paso decisivo en esa dirección, y el mundo entero observará si ese paso se convierte en un salto hacia una nueva era o en una caída estrepitosa. En la fase que sigue,
El análisis se centrará en la prueba de fuego que enfrentará el nuevo mecanismo de estabilidad euroasiático, la necesidad de responder a una crisis real, a un desequilibrio de pagos que ponga en jaque la confianza de los mercados, sobre todo a la credibilidad de la propia institución. No basta con anunciar capitales y compromisos en papel. El verdadero examen llega cuando un país miembro experimenta una caída abrupta de sus exportaciones, una devaluación descontrolada o una ola de fuga de capitales que amenaza su solvencia. En ese momento, el mecanismo deberá movilizar recursos rápidamente, sin los condicionamientos de austeridad que caracterizan al Fondo Monetario Internacional, y ofrecer una solución que mantenga la estabilidad macroeconómica sin sacrificar la soberanía del prestatario. La velocidad de la respuesta, la claridad de los criterios de elegibilidad y la transparencia del proceso serán los factores decisivos que definirán si el experimento financiero logra consolidarse como una alternativa viable o se desvanece como una promesa vacía. Para entender la magnitud del desafío, es útil comparar la estructura operativa del nuevo organismo con la del propio fondo. El fondo, a lo largo de sus 70 años de existencia, ha desarrollado una red de acuerdos de préstamo con los bancos centrales de los principales países, ha establecido líneas de crédito de emergencia y ha creado un cuerpo de expertos en reestructuración de deuda que opera bajo un marco de gobernanza altamente institucionalizado. Cada desembolso del fondo está precedido por un proceso de evaluación exhaustiva, que incluye la elaboración de un programa de ajuste estructural, la aprobación de un comité de gobernanza y la supervisión continua de los indicadores macroeconómicos. En contraste, el mecanismo euroasiático se presenta con una arquitectura más ligera, basada en acuerdos bilaterales de intercambio de divisas, en un fondo de capital inicial financiado por los gobiernos participantes y en una junta directiva compuesta por representantes de los países fundadores. La ausencia de un proceso de condicionalidad estructurada implica que la propia institución debe confiar en la disciplina interna de sus miembros y en la capacidad de los bancos centrales regionales para monitorear la evolución de los préstamos. Esta diferencia estructural genera un dilema central: ¿cómo garantizar que la falta de condiciones estrictas no se convierta en una fuente de imprudencia financiera? La respuesta probablemente radicará en la creación de mecanismos de vigilancia basados en tecnología de contabilidad distribuida, en la implementación de cláusulas de revisión periódica, sobre todo en la construcción de una cultura de responsabilidad compartida entre los estados participantes. En la práctica, esto podría significar que, antes de aprobar un préstamo, el Comité de Crédito del Mecanismo solicite una serie de indicadores de salud fiscal, un plan de inversión en infraestructura y una garantía de que los recursos se destinarán a proyectos que generen divisas a largo plazo. Además, la utilización de contratos inteligentes permitiría que los desembolsos se activen automáticamente cuando se cumplan ciertos umbrales, reduciendo la posibilidad de interferencia política y aumentando la confianza de los inversores externos. Otro aspecto crucial es la gestión del riesgo de contagio. Cuando un país miembro experimenta una crisis, la exposición de los demás miembros al préstamo puede generar temores de que el problema se propague a través de la red de crédito. En el caso del fondo, la diversificación de la cartera y el respaldo de las reservas internacionales de los países más fuertes actúan como amortiguadores. El mecanismo euroasiático, al estar compuesto por economías de diferentes tamaños y niveles de desarrollo, necesitará diseñar un fondo de reserva común que funcione como un colchón de seguridad. Este fondo podría estar constituido por activos de alta liquidez, como bonos soberanos de los países con mejores calificaciones crediticias, y por participaciones en fondos de inversión liderados por instituciones financieras regionales. La idea es que, en caso de una moratoria parcial, el fondo puede intervenir para garantizar el cumplimiento de los pagos y evitar que la confianza de los mercados se erosione. La dimensión geopolítica del experimento no puede subestimarse. La decisión de Rusia de abandonar el fondo no es un acto aislado. Constituye una señal clara a otras naciones que se sienten atrapadas por las condiciones impuestas por los organismos occidentales. Países de América Latina, África y el sudeste asiático que han experimentado episodios de presión financiera pueden ver en el mecanismo una vía para diversificar sus fuentes de financiación y reducir su vulnerabilidad ante posibles sanciones. Al mismo tiempo, la reacción de los Estados Unidos y de sus aliados probablemente tomará la forma de una intensificación de la presión diplomática y económica, con el objetivo de desacreditar la iniciativa y de reforzar la percepción de que la exclusión del sistema financiero occidental conlleva riesgos insuperables. En este contexto, la capacidad del mecanismo para atraer nuevos miembros será determinante. Cada adhesión adicional no solo incrementa el capital disponible, sino que también fortalece la legitimidad del proyecto a demostrar que la comunidad internacional está dispuesta a apoyar una alternativa al statu quo. El proceso de expansión, sin embargo, no será lineal.
Algunas naciones podrían mostrarse reticentes a unirse por temor a represalias comerciales o a la pérdida de acceso a los mercados de capital tradicionales. Otros países, aunque interesados en la diversificación, podrían cuestionar la solidez institucional del mecanismo y su capacidad para ofrecer precios competitivos de financiación. En este escenario, la estrategia de Rusia y sus socios será esencial. Deberán combinar incentivos financieros, como tasas de interés preferenciales y líneas de crédito flexibles, con garantías políticas, como la promesa de no participar en campañas de desinformación contra los nuevos miembros y de respetar la soberanía de cada Estado. Además, la creación de una red de centros de negociación y de infraestructura de pagos que operen fuera del sistema SWIFT será un elemento atractivo para aquellos que buscan evitar la exposición a posibles bloqueos tecnológicos. La cuestión de la liquidez de las divisas alternativas también ocupa un lugar central en la discusión. El dólar ha mantenido su posición dominante precisamente por la profundidad y la amplitud de sus mercados, por la confianza de los inversores y por la disponibilidad de instrumentos de cobertura. Para que el yuan, la rupia, el rublo y otras monedas jueguen un papel comparable, será necesario que los bancos centrales de los países participantes desarrollen instrumentos de mercado que permitan la negociación de futuros, opciones y swaps en esas divisas. Asimismo, la creación de plataformas de compensación multilaterales que faciliten el cruce de pagos sin depender de intermediarios occidentales será crucial. La cooperación con entidades tecnológicas que ofrezcan soluciones basadas en cadena de bloques, con protocolos de alta seguridad y con capacidad de escalar, puede acelerar este proceso y proporcionar un nivel de transparencia que reduzca el riesgo de lavado de dinero y de manipulación de tipos de cambio. En el plano macroeconómico, la expansión de una red de pagos alternativa implica una reconfiguración de los flujos de capital globales. Si los grandes exportadores de energía y materias primas comienzan a facturar en divisas distintas al dólar, la demanda por esas monedas aumentará, lo que a su vez podría reforzar sus reservas internacionales y permitirles financiar proyectos de desarrollo sin depender de fuentes externas. Sin embargo, un cambio abrupto en la composición de los pagos internacionales también podría generar volatilidad en los mercados de divisas, provocando movimientos bruscos en los tipos de cambio y afectando a los países que todavía dependen en gran medida del dólar para sus transacciones cotidianas. Para mitigar estos efectos, los participantes del mecanismo deberán establecer acuerdos de estabilización que incluyan la creación de fondos de intervención cambiaria y la coordinación de políticas monetarias entre los bancos centrales involucrados. Un escenario plausible a medio plazo es el surgimiento de una carrera de bloques en la que dos sistemas financieros compiten por la hegemonía. En uno de los lados se encontraría la arquitectura tradicional liderada por los Estados Unidos, con el fondo como piedra angular, el dólar como moneda de reserva y una red de instituciones financieras basadas en normas occidentales. En el otro, el bloque euroasiático, apoyado por China, India, Irán y los estados del Golfo, con un mecanismo de estabilidad que ofrezca financiación sin condicionalidades, una cesta de monedas regionales y una infraestructura de pagos descentralizada. La dinámica de esta competencia no será únicamente económica, estará entrelazada con la lucha por la influencia política, la seguridad cibernética y la capacidad de proyectar poder a través de la diplomacia financiera. Cada bloque buscará consolidar alianzas, firmar acuerdos de intercambio de divisas y promover normas que favorezcan sus intereses. La comunidad internacional, particularmente los países que no están alineados firmemente con ninguna de las dos potencias, se verá obligada a escoger entre participar en uno u otro sistema, o a intentar jugar un papel de puente que le permita beneficiarse de ambas redes. La historia nos muestra que los cambios estructurales de esta magnitud rara vez se producen sin fricciones. Cuando el Imperio Británico cedió el control del oro a los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, se desencadenó una serie de ajustes financieros que duraron años. De manera similar, la transición hacia una arquitectura multipolar podría generar tensiones en los mercados de deuda soberana, provocar una reevaluación de los ratings crediticios y desencadenar una ola de refinanciación de bonos que, si no se gestiona con cuidado, podría resultar en una crisis de liquidez global. Los reguladores internacionales, los bancos centrales y los gestores de fondos tendrán que adaptarse rápidamente, revisando sus modelos de riesgo y sus estrategias de cobertura. La capacidad de los gobiernos para anticipar estos efectos y diseñar políticas de mitigación será determinante para evitar que la competencia financiera se convierta en una fuente de inestabilidad sistémica. En este contexto, la importancia de la narrativa pública no puede subestimarse. La percepción de que el nuevo mecanismo es una amenaza al orden mundial tradicional será alimentada por medios de comunicación alineados con intereses geopolíticos. Por otro lado,
Los defensores del proyecto intentarán presentar la iniciativa como una democratización del financiamiento internacional, una herramienta para la soberanía económica y una respuesta a la injusticia histórica de los condicionamientos del fondo. El manejo de la información, la difusión de casos de éxito y la transparencia en la gestión de los recursos serán esenciales para ganar la confianza de la opinión pública global y de los actores privados que podrían invertir en los instrumentos financieros emitidos por el mecanismo. A medida que el tiempo avanza, la presión sobre la comunidad financiera internacional se intensifica. Los bancos multilaterales, las agencias de calificación y los fondos de pensiones están evaluando sus carteras a la luz de la posibilidad de una diversificación de reservas. Algunos ya están incrementando su exposición a activos denominados en yuan y en otras monedas emergentes, anticipando una posible reducción del papel del dólar. Otros, sin embargo, mantienen una postura cautelosa, recordando que la historia reciente ha demostrado que los cambios estructurales pueden tardar décadas en consolidarse y que los riesgos de transición pueden superar los beneficios percibidos. En términos de política interna, la decisión de Rusia también tiene implicaciones profundas. Al presentarse como líder de un bloque que desafía la hegemonía occidental, el gobierno ruso refuerza su narrativa de resistencia y de defensa de la soberanía nacional. Esta postura le permite canalizar el nacionalismo económico y consolidar el apoyo popular, especialmente en un momento en que la población está cansada de los efectos de las sanciones y de la presión externa. Al mismo tiempo, el Kremlin deberá gestionar la complejidad de coordinar políticas económicas con sus socios, equilibrar los intereses divergentes y garantizar que la transición no genere descontento interno por posibles desequilibrios macroeconómicos. La capacidad de Moscú para mantener la cohesión del bloque dependerá de su habilidad para ofrecer resultados tangibles, como la estabilización de precios de energía, el acceso a financiamiento para proyectos de infraestructura y la protección de los sectores estratégicos de la economía. China, por su parte, ve en esta iniciativa una oportunidad para avanzar su agenda de internacionalización del yuan y para reducir la vulnerabilidad de su economía ante posibles presiones financieras occidentales. Al proporcionar capital inicial y al facilitar la tecnología de pagos, Beijing refuerza su posición como actor central en la nueva arquitectura financiera. Sin embargo, China también debe calibrar cuidadosamente su participación, pues un conflicto abierto con el sistema financiero occidental podría desencadenar medidas de represalia que afectarían sus exportaciones y su acceso a los mercados de capital. Por ello, la estrategia china se basa en una combinación de cooperación pragmática con los países del bloque y en la promoción de normas de gobernanza que reflejen sus intereses sin provocar una confrontación directa. India, como una de las economías más grandes del mundo y con una balanza comercial cada vez más orientada hacia Asia, encuentra en la iniciativa una vía para reducir su dependencia del dólar y para reforzar su papel como puente entre los mercados emergentes y la economía global. La participación india incluye la aportación de capital, la creación de una red de pagos basada en la rupia y la colaboración en proyectos de infraestructura energética que conecten a los países del bloque. La visión india es construir un sistema financiero que respete la soberanía de los estados y que promueva la inclusión financiera, al tiempo que protege sus propios intereses estratégicos. Los países del Golfo, tradicionalmente aliados de los Estados Unidos, están evaluando la posibilidad de diversificar sus reservas y sus flujos de ingresos petroleros. Al comprometerse a aceptar pagos en divisas distintas al dólar dentro del marco del mecanismo, estos estados buscan reducir la exposición a posibles sanciones y a la volatilidad del precio del petróleo en mercados dominados por la moneda verde. Al mismo tiempo, su participación aporta una fuente considerable de capital y de experiencia en la gestión de fondos soberanos, lo que fortalece la capacidad de préstamo del nuevo organismo. Irán y Venezuela, que han sido objeto de sanciones extensivas durante años, encuentran en el mecanismo una ventana de oportunidad para acceder a financiamiento sin los condicionantes impuestos por el sistema occidental. Sus economías, aunque debilitadas, poseen recursos naturales que pueden servir como garantía y como base para generar ingresos en divisas alternativas. La inclusión de estos países añade una dimensión política al proyecto, pues demuestra que incluso los estados más aislados pueden integrarse en una red financiera global si se les brinda una vía de acceso viable. En el largo plazo, la pregunta central que se plantea es si el mecanismo euroasiático logrará escalar sus operaciones hasta alcanzar una proporción significativa del total de préstamos internacionales. Para lograrlo, deberá superar varios obstáculos técnicos, políticos y de confianza. Entre los retos técnicos destaca la necesidad de crear un mercado de valores de deuda soberana denominados en las monedas del bloque, con suficiente liquidez para atraer a inversores institucionales.
La construcción de un sistema de compensación que garantice la entrega oportuna de fondos y la liquidación de transacciones sin retraso será esencial. En el plano político, la coordinación entre gobiernos con diferentes sistemas legales y con diferentes niveles de desarrollo institucional requerirá acuerdos robustos y mecanismos de resolución de disputas que eviten la escalada de tensiones. La confianza, por último, será el activo más valioso. Los participantes deben creer que el mecanismo será capaz de cumplir sus compromisos incluso en situaciones de estrés financiero. Si el proyecto supera estos desafíos, las consecuencias para el orden económico mundial podrían ser profundas. Una mayor diversidad de fuentes de financiamiento reduciría la capacidad de los Estados Unidos para ejercer presión mediante la exclusión del sistema financiero internacional. Los países que actualmente se encuentran bajo la sombra de posibles sanciones podrían negociar con mayor margen de maniobra, al saber que existen alternativas viables. La competencia entre bloques financieros incentivaría a ambas partes a mejorar la eficiencia, a reducir los costos de transacción y a ofrecer condiciones más favorables a los prestatarios. En última instancia, la existencia de dos sistemas paralelos podría fomentar una mayor estabilidad global, al distribuir el riesgo y evitar la concentración de poder en una sola entidad. Sin embargo, también existe el riesgo de que la fragmentación financiera genere ineficiencias y aumente la complejidad de la gestión de riesgos a nivel global. La necesidad de operar en varios sistemas y de mantener reservas en diferentes monedas podría elevar los costos de cobertura y obligar a los bancos centrales a gestionar carteras más diversificadas, con un mayor grado de incertidumbre. Además, la posibilidad de que los bloques adopten normas regulatorias incompatibles podría dificultar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas transnacionales. La comunidad internacional deberá trabajar para establecer marcos de coordinación que permitan la coexistencia de sistemas sin comprometer la integridad del sistema financiero global. En conclusión, la decisión de Rusia de rechazar al Fondo Monetario Internacional y de impulsar un mecanismo de estabilidad euroasiático representa un punto de inflexión en la arquitectura financiera mundial. No se trata simplemente de una disputa institucional, es la manifestación tangible de un cambio estructural en la distribución del poder económico. El éxito del nuevo proyecto dependerá de su capacidad para demostrar solidez operativa, para atraer capital y para ofrecer una alternativa creíble a los condicionamientos que han caracterizado al sistema tradicional. Al mismo tiempo, la reacción de los actores occidentales, la respuesta de los mercados y la voluntad de los países en desarrollo de diversificar sus fuentes de financiación determinarán si estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era de multipolaridad financiera o a una fase de prueba que, al fracasar, reforzará el dominio del orden existente. Lo que está claro es que la historia no se detendrá. Cada movimiento estratégico genera una contramovida, y cada intento de consolidar poder encuentra resistencia. En los próximos años, los analistas observarán atentamente los primeros desembolsos del mecanismo, los primeros acuerdos de intercambio de divisas y los primeros proyectos de infraestructura financiados bajo su paraguas. Cada uno de esos hitos será un indicador de la viabilidad del experimento y un barómetro del futuro del sistema financiero global. La comunidad académica, los estrategas de política exterior y los operadores de los mercados financieros tendrán que replantear sus modelos, actualizar sus supuestos y, sobre todo, reconocer que la era de un único guardián del crédito internacional podría estar llegando a su fin. En última instancia, el desafío para los líderes mundiales será equilibrar la competencia con la cooperación. La rivalidad inevitable entre bloques no tiene por qué traducirse en un colapso sistémico. Al contrario, una competencia bien gestionada puede impulsar la innovación, la eficiencia y la resiliencia. La clave estará en establecer normas de juego claras, en garantizar la transparencia de los procesos y en crear canales de diálogo que permitan resolver disputas sin recurrir a la coerción. Si se logra ese equilibrio, la transición hacia una arquitectura financiera más pluralista podría abrir la puerta a un orden mundial donde la soberanía económica sea respetada y donde el crecimiento sea más inclusivo. Así, mientras los ojos del mundo siguen a Moscú y a sus aliados, la verdadera prueba está por venir: la capacidad del nuevo mecanismo para responder a la primera gran crisis que se le presente. Esa prueba definirá si el proyecto será recordado como el inicio de una nueva era de equilibrio de poder financiero, o como una ambiciosa apuesta que se desvaneció antes de alcanzar su pleno potencial. El futuro, como siempre, dependerá de la interacción de fuerzas económicas, políticas y tecnológicas y de la voluntad de los gobiernos y de los actores privados de adaptarse a un entorno en constante transformación. El escenario está preparado. Los protagonistas están listos. Solo queda ver cómo se escribe la siguiente página de la historia económica mundial.